Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Hoy, especial de otorrinolaringología y también de oftalmología, porque poco a poco la gente como que se le va afinando el oído para escuchar mejor y se le van abriendo los ojos para sacudirse el virus topacio, que pasaron toda la novela ciegos y es ahora que empezaron a ver. Bienvenidos a Fuera de Orden. Como toda la noche les saluda Daniel Lara Farías. Gracias por estar acá de vuelta. Gracias de forma especial a quienes con su suscripción en mi cuenta en Patreon permiten que este programa siga llegando a todos ustedes. Patreon.com/DelaraF, Patreon.com/DelaraF, con el costo mensual de un café que me está brindando usted al mes, permite que podamos seguir haciendo estos contenidos y, por supuesto, lo más importante, que en Venezuela quienes necesitan estar informados ante el blackout informativo, tanto del régimen chavista como de los medios falsarios y prostibularios, que también los hay, anda el ciudadano buscando cómo informarse y saber qué es lo que ocurre para que estos contenidos sigan llegando a ellos de forma gratuita. Los apoyos que recibo a través de Patreon son sumamente efectivos. A nombre de todos los que buscan información desde adentro de Venezuela, les agradezco por sus aportes. La realidad de Venezuela puede verse desde distintas aristas. Cuando en este momento se encuentra la oposición falsaria y prostibularia intentando convencer a la gente de que todo está bien, de que como hay bodegones todo está bien, de que como está circulando el dólar todo está bien y por lo tanto como todo está bien vamos a elecciones. Luego de haber dicho que ese régimen era una dictadura, que eran unos malucos, que eran unos tiranos, que había que sacarlos, etcétera. Luego de decir que Maduro era colombiano, luego de decir que el sistema electoral era una farsa, todo lo que dijeron que todo era verdad. Pero ahora los tipos han regresado al país como si nada y le dicen a la gente que participe en las elecciones que ha organizado ese mismo régimen contra el cual ellos dijeron haber insurgido. Imagínate tú. Sacaron unos militares y unas tanquetas y 2 racimos de topocho frente a una instalación militar el 30 de abril del 2019 y luego para derrocarlo, porque tú no sacas una tanqueta para la calle ni te unes a unos militares para hacer una fiesta, ¿no? Bueno, y ahora los mismos que se unieron a esa intentona golpista, que quizás ha sido lo único bueno que han intentado hacer es ser golpistas, pero hasta en eso son malos, pues ahora piden que se participe en unas elecciones. El cese de la usurpación, ¿qué pasó con eso? Eso se olvidó. El régimen sigue en lo suyo, engañando, diciendo que ellos son un grupo político cuando no lo son, cuando son un grupo gangsteril, y su nivel de gangsterato ha quedado claro en esto que ha pasado en el último mes con el proceso interno del PSUV. Bueno, ya salió por ahí Bernal a decir, el hecho de que hayan ganado las primarias no quiere decir que sean candidatos. Todavía no, imagínate. Cuando tú ves una cosa como esa, lo único que le llega a uno a la mente es, oye, aquí lo que hay es, en todo caso, una gran jornada nacional del sistema chavista, de la oposición falsaria y prostibularia, del régimen criminal y de la boliburguesía que lo financian para mantener a la gente en una realidad ilusoria, una realidad virtual, ajena a lo que la gente vive en realidad, ajena a la falta de agua, ajena a los apagones, ajena a la inexistencia de vacunas, ajena al problema con el gas doméstico, con el problema del transporte, con la depauperación del sistema público de transporte, por decir algo en Caracas, pero en la gran mayoría del país es igual, con el éxodo interno, porque se habla mucho de la diáspora y de la cantidad de venezolanos que se han ido inclusive caminando del país, pero se habla poco de la diáspora interna, de cómo pueblos que tenían su vida propia
en el interior del país, donde sus habitantes tenían su vida allí y muy pocos querían salir de allí porque en realidad vivían bien allí, porque allí tenían servicios, porque allí tenían escuelas, porque los centros de estudio quedaban cerca y el que se iba siempre volvía a hacer vida después de estudiar en su propio pueblo. Hoy no. Hoy vemos como pueblos se han quedado vacíos. Porque el que vive en las Mercedes del Llano busca irse para San Juan de los Morros, porque por lo menos en San Juan de los Morros hay un poquito más de agua, hay un poquito más hay menos apagones y llega un poquito más la comida. Entonces, cuando tú ves que inclusive dentro del país, bueno, ya sí, la cosa escala, ¿no? El que está en un estado busca irse a la capital de ese estado. Y el que está en la capital de ese estado busca irse a la capital del país, porque, bueno, en Caracas como que la cosa es menos mala, piensan algunos. Bueno, ya sí, ya cuando llegas acá que te das cuenta que es una cagada todo, te buscas irte del país. Así más o menos van las cosas. Esa realidad no la muestra el chavismo criminal, ni la oposición falsa ni prostibularia. Y por eso es que le dicen a la gente que se quede tranquila y vamos a votar. De paso, presentando unos candidatos que sinceramente uno lo que le provoca es, uno no sabe si reír o vomitar. Una cosa espantosa, terrible, patética. En medio de todo esto, en medio de esta grave situación, en medio de estas lamentables circunstancias, notamos entonces que ocurre lo siguiente. Resulta ser que cuando se hacen las comparaciones y cuando se revisa lo que intenta hacer la oposición falsaria prostibularia y el sistema chavista en general, buscan ocultar que en Venezuela hay una guerra. Porque en Venezuela hay una guerra. Es una guerra híbrida, es una guerra inusual, es una guerra no convencional, pero es una guerra. Y hay dos elementos fundamentales que te demuestran que hay una guerra. Uno, la cantidad de muertes violentas por arma de fuego que ha habido estos años. Y dos, la diáspora, el éxodo. No puede ser que Venezuela sea el país que en este momento más gente está lanzando fuera de su frontera y que se crea que eso se debe a que, no sé, a que la gente quiere jugar fútbol en otro país. Y eso lo ocultan. Los únicos que regresan a Venezuela son los politiqueros, falsarios y prostibularios. Lo único. Y los únicos que de verdad se quieren quedar con todo, o sea, y que no se quejan de nada, porque hay gente que se quiere quedar en Venezuela de buena fe. Unos porque no tienen dónde irse, otros porque consideran que lo que tienen en Venezuela lo quieren seguir cuidando, algunos de ellos hasta su familia, y otros porque simplemente dicen que ya no están en edad para estar yéndose por ahí. Eso es gente de buena fe, pero hay otros que se tienen que quedar en Venezuela porque todos los negocios que hacen a cuenta del sufrimiento de los demás que se tienen que quedar y todo lo que reciben por los negocios ilícitos en los que están les permite vivir en otra realidad. No les importan los apagones porque ellos tienen plantas eléctricas vendidas por Derwick. No les importa la falta de agua porque ellos tienen la tráquela de los camiones cisterna. Y se construyen megamansiones con tanques subterráneos para abastecer a toda una ciudad. ¿Qué les va a importar a ellos que no haya agua? ¿Qué les va a importar a ellos que no haya gas? Tenemos 50,000. Eso no padecen por la gasolina, eso no padecen por nada de eso. Eso vive en otra realidad. Vive en un bodegón social. Porque hay distintos tipos de bodegones. Bodegones sociales, bodegones políticos, bodegones económicos. Bueno, y hay bodegones sociales. Nuestro buen amigo Zach Foster, del grupo Embajada Venezolana, que es un excombatiente, héroe de guerra del ejército de su país, combatió en Afganistán y conoce muy bien lo que es la guerra en ese país, nos ha hecho el favor de comparar los números oficiales de muertes en la guerra de Afganistán con los números que organizaciones dedicadas a vigilar la violencia en Venezuela han logrado colectar de los informes oficiales emitidos por los organismos policiales venezolanos. Y el resultado es aterrador. Yo quisiera que viéramos estos datos y que empezáramos a hacerle preguntas, a hacernos preguntas y a hacerse preguntas todavía los que piensan que en Venezuela la cosa está normal y que no estamos viviendo una guerra. Creo que es necesario que veamos esto.
Si hacemos una comparación de números de víctimas mortales en Venezuela versus las víctimas mortales de la guerra de Estados Unidos en Afganistán, gracias a las investigaciones que ha hecho Zachariah Foster, nos encontramos cosas como esta. Fíjense ustedes esto. Ya por aquí, ya con esto, nosotros deberíamos cesar cualquier tipo de debate. Este estudio informal compara el total de muertes por la revolución bolivariana en Venezuela desde el 99 hasta el presente y la guerra de los Estados Unidos en Afganistán entre el 2001 y el 2021, 20 años de guerra. En ese periodo han caído en los Estados Unidos 278.783 combatientes. Combatientes de nacionalidad estadounidense. Y en el mismo periodo han caído 402.985 en Venezuela. Me dirá usted entonces, si no estamos hablando aquí de una situación en la que efectivamente se puede hablar de una guerra. Para el que quiera ver la verdad, para el que no la quiera ver, bueno, verá cómo hace. Cuando hacemos una revisión adicional nos encontramos con unos datos que de verdad, vistos en su detalle, son verdaderamente pasmosos. El caso, yo creo que es particular, el caso de las muertes de militares y policías entre el 2012 y el 2021 en Venezuela, y de las muertes por homicidio en Venezuela entre el 2011 y el 2020, son cifras que no puede explicar nadie que diga que en Venezuela no hay una guerra. Entre el 2012 y el 2018, si ustedes ven los números, se dan cuenta de que lo más bajo que teníamos hasta el 2018 fue 266 muertes de funcionarios durante un año. ¿Dónde mueren tantos funcionarios policiales y militares? En un país que obviamente tiene combates en calle. Nadie tiene unos números de ese nivel. Cuando empezamos a ver a partir del año 2019 cómo las cifras van bajando, ¿a qué se deberá eso? A la diáspora. Por supuesto, la cantidad de gente que se ha ido de Venezuela ha hecho que la incidencia de crímenes sea menor, pero porcentualmente siguen siendo datos altísimos. Por eso es que usted ve a toda esta cantidad de estúpidos diciendo que, hasta los malandros se han ido, hasta la delincuencia ha bajado. No, lo que ha bajado es la incidencia, la delincuencia sigue allí. Lo que ha bajado es en términos porcentuales, pero sigue estando allí. Cuando ven el número total de homicidios, fíjense en los números que van más o menos por el mismo camino. Si usted va de 2011 al 2018, vea la tendencia. El número total del 2011 es de 19.336 muertos y en el 2018 fue de 23.000. La cifra más alta se ve en el año 2016, cuando la cifra fue de 28.479 homicidios. Estamos hablando de un número que en cualquier país sería un escándalo. En Venezuela es cotidiano. Pero cuando le metemos el ojo a los números en los datos que arrancan desde el año 2016, se encuentra usted quiénes son los autores de estos homicidios. Y la mayoría de los homicidios son cometidos, tal cual como ven en la segunda columna, desde el año 2016, por antisociales. En el año 2016, de esos 28.000 muertos que hubo, 18.000 fueron asesinados por antisociales, por bandas delictivas, por el crimen organizado en todo el país, por esos delincuentes, por esos pranes apoderados de distintas partes de la ciudad, de las ciudades. Que si el tren de Oriente, que si el tren de Occidente, que si el tren del Zulia, que si el tren de Los Llanos, que si el tren de Aragua, que si el tren del Tuy. Esos delincuentes están apoderados del país. Y usted ve cómo caen a manos de funcionarios en el mismo año 2016 5.000 personas. ¿Quiénes son esas 5.000 personas? ¿Son delincuentes? No son delincuentes, son ciudadanos también. En su gran mayoría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la desgracia de estar en manos de delincuentes con uniforme y delincuentes sin uniforme. De eso no nos queda la más mínima duda. Suena duro decirlo, no es bonito, pero eso es lo que tenemos. Cuando usted avanza en la revisión de los datos, se consigue con cosas como esta. Por ejemplo, miren este dato.
En este dato me voy a detener. Entre el 2019 y el 2020 se registraron en Venezuela 366 muertes por apagones. ¿Qué significa eso? Eso significa que gracias a la ocurrencia continua de apagones, gente que estaba dependiendo de la electricidad para vivir, fuese porque eran bebés en incubadora, personas que estaban metidas en quirófano, personas conectadas a respiradores, a respiración mecánica, personas conectadas a aparatos de diálisis, personas que necesitaban ser dializadas y como no había electricidad no se podía, personas que necesitaban recibir atención médica y como no había electricidad no se les podía brindar el auxilio requerido. Bueno, 366 personas muertas. Dígame usted si la corrupción de Derwick no asesina gente. Dígame usted si esos carajitos que se hicieron multimillonarios con la crisis eléctrica no son corresponsables de esas 366 muertes. Es que cuando uno los ve en la calle lo que tienes que escupirlo, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de unos asesinos. Eso de que la corrupción no mata es mentira. Aquí está demostrado. Por supuesto que mata. Y mata de verdad. Por supuesto, ninguno de esos muertos es familia de los niños de Derwick. Pero por supuesto que no faltaba más. Cuando usted ve las muertes por malaria o paludismo, que viene siendo lo mismo, tenemos dos datos distintos. El dato del 2013, entre el 2013 y el 2018, te arroja 1.582 muertes. En un rango más amplio, desde el 2010 hasta el 2020, vemos como las muertes totales son de 3.195 personas. Muertes por paludismo. Una enfermedad que había sido erradicada en Venezuela. Que la Dirección de Malariología en los años de Gabaldón, en los años de mayor brillo de gente como COVID, en los años en el que había gestión de la salud pública, en los gobiernos democráticos, mal que bien, que cojeaban, que no fueron por todo el bien camino que queríamos, sí, pero se erradicó la malaria. Esa enfermedad desapareció de la historia de Venezuela. El chavismo la trajo de vuelta porque el chavismo ha echado este país para atrás. Para mayor conocimiento del asunto, vamos a ver sobre la malaria este reportaje de La Voz de América. A comienzos de los años 60, la Organización Mundial de la Salud certificó a Venezuela como el primer país del mundo en eliminar la malaria en un territorio mayor a 400.000 kilómetros. Pero hoy, en pleno siglo XXI, las estadísticas dan cuenta de una enfermedad sin control. Venezuela también es el país que tiene la mayor cantidad de casos mortales de malaria en el continente. Pasamos de tener 2 o 3% de los casos mortales del continente a 73% de los casos mortales en el continente. Y encontramos casos de malaria que están muy avanzados y formas de malaria muy agresivas con afectación de órganos nobles, el cerebro, el hígado. De 2000 a 2020, los casos de malaria pasaron de 29.000 a 430.000, lo que representa un incremento de 1.400%. Aunque en el último año hubo un descenso, principalmente atribuido a las medidas de cuarentena y a las precarias capacidades de diagnóstico, la preocupación entre especialistas no se detiene. Es bastante escaso el tratamiento y se usa prácticamente como moneda en los sectores mineros. El valor de un tratamiento es altísimo, se cambia por oro. Hay personas que han sufrido paludismo hasta 12, 14 veces. El Ministerio de Salud de Venezuela, con el apoyo de Médicos Sin Fronteras y la Organización Panamericana de la Salud, puso en marcha el Programa Nacional de Malaria con jornadas de fumigación del mosquito transmisor y distribución de fármacos para los afectados. Sin embargo, los equipos que intentan llegar a las zonas con mayor contagio corren riesgos. Se ha documentado que esas zonas, el acceso es restringido, porque son zonas controladas por grupos irregulares. En la actualidad, la incidencia de malaria se extiende en al menos 18 estados de Venezuela. Después que se activa un foco de malaria, a veces se requieren entre 3 y 5 años
para que usted pueda llegar a un control adecuado de ese foco. De acuerdo con el exministro de Salud, José Félix Oleta, en la última década se duplicaron los casos de embarazadas y niños menores de 10 años con la enfermedad. Un problema de esta magnitud ha sido subestimado. Es un problema de Estado. La malaria interfiere con la vida de los países. Un problema que, según autoridades médicas, podría comprometer a países vecinos si no se frena a tiempo. Venezuela fue en 2020, después de la Guayana Francesa, el segundo país de América que menos invirtió en la lucha contra la malaria, según la OMS. Mientras México destinó $15 por cada persona que vive en una zona de riesgo, Venezuela apenas aportó 20 centavos de dólar. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. ¿Qué más se puede decir después de escuchar lo inicial, ¿no? Y vamos a poner de nuevo la cifra, ¿no? Ahí la tienen. 3.195 fallecidos por malaria entre el 2010 y el 2020. Lo que ha dicho el doctor José Félix Oleta, que fue ministro de la Salud. Por cierto, el doctor José Félix Oleta y el doctor Carlos Walter, cuando fueron ministros de la Salud, ambos, en el segundo gobierno de Caldera, del cual se podrá decir muchas cosas, pero durante la gestión de esos dos señores, en Venezuela se erradicó el sarampión. Cuando se hizo la gran jornada de vacunación para erradicar el sarampión completamente en el país, en el año 95. Yo fui uno de los vacunados porque yo era menor de 15 años y se vacunaron a todos los menores de 15 años en el país. Iban a los liceos, las enfermeras de la sanidad con su maletincito, pasaban salón por salón a vacunar a todo el mundo. No había, nadie se quejaba, todo el mundo quería que los vacunaran a sus muchachos. Y se erradicó el sarampión. Hoy está de vuelta en Venezuela también. Bueno, si está de vuelta la malaria. ¿De qué está muriendo la gente en Venezuela? De estas enfermedades. Ah, por supuesto, el arco minero. Bueno, no puedo yo ni contar. No puedo yo ni contar. El arco minero está, bueno, las 7 plagas de Egipto desatadas allí. Eso es gracias al chavismo, porque el chavismo trajo de vuelta toda esa mierda. Lo demás es habladera de tontería. Si continuamos revisando los datos que nos ofrece el informe que nos ha hecho llegar el amigo Zach Foster, nos encontramos con más datos de horror, como por ejemplo lo relacionado a la comparación básica de muertes de fuerzas de seguridad en Estados Unidos, de Estados Unidos en Afganistán y las fuerzas venezolanas. Fíjense ustedes, los números de muertos de las fuerzas de seguridad en Venezuela se mantienen en números constantes en un periodo en el que en Afganistán los gringos disminuían el número de muertes. De 301,000 muertes en el 2012, que es el número más grande que tiene para compararse, porque en el 2011 no hay números de Venezuela, 301 muertes de soldados de los Estados Unidos en Afganistán. En Venezuela hubo 350 muertes de soldados venezolanos. En el 2013 hubo 120 muertos de los Estados Unidos en Afganistán. En Venezuela hubo 295. Y así va. Lo más espantoso, bueno, mírate en el 2014, 338 muertos de las Fuerzas Armadas en Venezuela, 54 muertos de los Estados Unidos en Afganistán. En el año 2016, bueno, esto es un espanto, 14 muertos en Afganistán, mientras en Venezuela nosotros tuvimos 414 muertos. Entonces, con todos estos números, cuando ves el total, te das cuenta de que en Venezuela hubo más de 2.500 funcionarios de las Fuerzas Armadas fallecidos, muertos, asesinados. Mientras en el mismo periodo, los Estados Unidos registró 986 en una década. ¿Cómo se explica que en un país que no está en guerra estén ocurriendo estas cosas? ¿Cómo lo explica el régimen criminal? ¿Cómo lo explica la oposición falsaria y prostibularia? ¿Cómo lo explican estos imbéciles? ¿Cómo lo explican estos imbéciles que están llamando a la gente a que vayan a votar porque con votos salimos de esto? ¿Cómo lo explican a la comunidad internacional? Yo quisiera una explicación de esto. Si es que tienen forma de explicarlo, claro está. En las comparaciones
se descubren muchísimas cosas. Hay unas conclusiones cuando se ve el estudio. Las conclusiones van de la siguiente manera al comparar los números. Se revelan tres cosas. Uno, las muertes de militares estadounidenses disminuyeron, mientras que las muertes venezolanas rondaron los 300 por año durante la mayor parte de la década. Dos, el régimen de Maduro perdió 2.5 veces más miembros de las fuerzas de seguridad uniformados que los militares que Estados Unidos perdió la guerra en Afganistán durante esa década. Y tres, el régimen de Maduro perdió más soldados y policías en solo la última década que los soldados que Estados Unidos perdió en toda la guerra de 20 años en Afganistán. ¿Cómo hacen el caprilismo, el chuismo, el floridismo, el rosalismo, el marquinismo, ese detritus politiquero para explicarle esto al mundo? ¿Cómo hacen los medios de comunicación falsarios atados a la línea informativa del régimen y de su oposición falsaria y prostibularia para explicarle esto al mundo? ¿Cómo hacen para ocultarlo? ¿No se sienten cómplices de esto? Cuando se dedican a la farándula política y no a revelar lo que está ocurriendo en las entrañas de nuestro país. Porque parece que hay mucha gente a la cual le es sumamente rentable que esta situación siga. Y sumamente rentable que esta situación se oculte. ¿Por qué? Cada quien que saque sus conclusiones. Si seguimos adelante, tenemos unas cifras y conclusiones también al final. Por ejemplo, fíjense que en este número, en estos gráficos, vemos el contraste entre las muertes en Afganistán y las muertes en Venezuela. La barra roja corresponde a Venezuela, la barra verde corresponde a Afganistán. Hemos tenido entre el 99 y el año 2021 más muertes violentas por arma de fuego en Venezuela que las que ha habido en el mismo periodo en la guerra de Afganistán. Estamos hablando de una diferencia ostensible entre uno y otro. Se cuenta y no se cree. Se cuenta y no se cree. Vemos cómo, además, y esto creo que es, mire, esto es para revisarlo. El tamaño de la población. La población en Afganistán en el periodo ha superado a la población de Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la guerra en Venezuela es peor que la de Afganistán. De eso dan cuenta el tamaño de la diáspora. Han sido más los venezolanos que se han ido de Venezuela, como ven en la última barra. Más de 6 millones de venezolanos, cerca de 5 millones de afganos. Yo conozco muchos afganos aquí. Están regados por el mundo. Hay muchísimos afganos aquí en Europa, huyendo del horror de esa guerra, intentando reconstruir su vida. Muchos muchachos, por cierto, muchos muchachos jóvenes, mucha gente joven, huyendo de que los obligan a formar parte de las milicias, huyendo a los señores de la guerra. Son muchachos aquí viendo cómo hacen para reconstruir su vida en otro idioma, con otras costumbres, con otra religión. Y así, a pesar de todo eso, los venezolanos somos más. Imagínense que en el año 1980, cuando arranca todo aquel problema, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, la población venezolana era mayor a la población de Afganistán. Y así se mantuvo durante todo el tiempo, hasta el año 2010, cuando ya la situación en Afganistán parece que se estaba controlando y era más fácil ser afgano que ser venezolano. Prueba de ello, cómo se dispara la población. Allí pueden ver cómo en el año 2020 ya Afganistán superó la población que tiene Venezuela. ¿A qué se deberá eso? ¿Será que en Venezuela también hay una guerra? Amigos míos, ¿no será eso? Yo creo que sí. ¿Y por qué lo ocultan? ¿Por qué no quieren hablar de eso? Es importante, es interesante preguntárselo. Esas son las cosas. Esas son las cosas. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo hablas tú de guerra si no hay dos bandos armados? El hecho de que no haya dos bandos armados
enfrentados, no quiere decir que no haya frentes armados matando con civiles como principales víctimas. Eso es todo. Eso es lo que está ocurriendo. Para ahondar en este tema, en el siguiente segmento voy a conversar con el experto en seguridad, Alberto Ray. Nos vemos en el siguiente segmento. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz.